Muy buenas noches, queridos amigos, colegas y futuros colegas. Una vez más en vivo con los temas de la práctica penal, de la práctica procesal, del derecho penal, de los derechos humanos y de los temas actuales. El día de hoy, derechos y delitos en las redes sociales. Pues bien, en el mundo jurídico, los seres humanos tenemos ciertos derechos que se denominan bienes jurídicos. Bienes como la vida, como la integridad, el honor, se llaman tutelados por el Estado porque están protegidos a través de leyes constitucionales, a través de leyes como el Código Orgánico Integral Penal, entre otros del derecho material, de ese derecho efectivo, es decir, aquel que protege los derechos humanos de los seres humanos, como personas naturales, como instituciones, como personas jurídicas, como Estado, tanto en lo público cuanto en lo privado. El mundo real es uno y el mundo virtual es otro. Actualmente los dos se han unificado y en los dos se tienen derechos y en los dos se cometen delitos. El primero, los derechos. Los derechos se transfieren técnicamente a todas las libertades que puede tener un ser humano, a todas las garantías que puede tener un ser humano. Y obviamente aquellas circunstancias que como ser humano en las redes sociales usted goza de esas garantías que el Estado le protege, que las instituciones a nivel internacional les protegen. Tenemos los siguientes derechos en las redes sociales o de manera virtual. Pero antes de eso quiero expresar que como en toda institución jurídica, existen principios jurídicos. ¿Cuáles son los fundamentales principios jurídicos que rigen en el sistema virtual? Primero, el principio jurídico fundamental se denomina la honradez virtual. Es decir, aquel que se debe actuar con probidad. Segundo principio es el de la buena fe. De la buena fe virtual. Y tercero, el de la credibilidad. Estos tres principios son fundamentales para actuar dentro de las redes sociales, hablando en el tema jurídico, en el tema práctico, en el tema de protección de su persona y todo lo que le rodea a él y a su familia y a su conglomerado que está cerca o relacionado. Tiene que ver con sus derechos, con los derechos familiares, derechos laborales y derechos sociales fundamentalmente. En este sentido, una persona al otro lado, en la red social, en la red virtual, tiene el derecho a una integridad, a que nadie afecte a su integridad psicológica. Tiene derecho al honor, tiene derecho al buen nombre, tiene derecho a una buena imagen, a que nadie mancille su imagen en las redes sociales. Tiene derecho a mantenerse en paz, es decir, que nadie puede acudir a través de las redes sociales para amenazar o intimidar y sacarle de ese estatus de felicidad, de paz que se supone se encuentra al otro lado un ciudadano o una ciudadana. El derecho a su presentación virtual. El derecho a la imagen íntegra de él y de su familia y de su entorno social. Derecho también a la reunión a través de las redes sociales,
a través de aplicaciones como son el Zoom, Messenger, Facebook, etc. Derecho a intervenir en esas redes sociales. Nadie puede interrumpirle. Ojo, ni el Estado puede hacerlo, salvo que incumpla las normas establecidas en cada una de las redes sociales, que todos ya más o menos conocen cuáles son, como en la vida, aquellas que atenten en contra de los derechos del otro. Se ha definido cuáles son los derechos específicos, se denominan los derechos de sí mismo, es decir, de usted, mis derechos, conocidos también como los derechos del otro, todos aquellos que nos pueden afectar, tanto psicológicamente como inclusive psíquicamente y físicamente, pues puede darse circunstancias de amenazas, circunstancias de intimidación y de chantaje, por ejemplo. Afectarían no solo a usted, a su derecho, afectan a todo su entorno. Hay los derechos polémicos. Entre ellos está el derecho a su libertad de estética. Usted puede en la red social aparecer originalmente o a través de aplicaciones aparecer en forma diferente. Ese es el derecho a su gusto. El derecho a sentirse bien usted, sin que nadie pueda ofenderle o agredirle. Ya vamos a ver cuáles son los delitos en contra suyo. El derecho a la diversión a través de las redes sociales, porque es una forma de divertirse, que dicho sea de paso, está garantizada en nuestra Constitución de la República. Otro derecho también es el de asociarse, el derecho de reunión que había manifestado hace un momento. Puede usted ejercer ese derecho a través de las redes sociales. Y por último están los nuevos derechos. ¿Cuáles son esos nuevos derechos? Esos nuevos derechos se los conceptúa como las libertades. Entre ellos están las libertades tradicionales, la libertad de opinión virtual. Usted puede realizar su opinión a través de cualquier red social. Expresar ese nuevo derecho que cae dentro de lo tradicional, el derecho a la libre expresión. Es decir, a ese libre pensamiento filosófico, ese libre pensamiento político, ese libre pensamiento religioso, otrora conocido como libertad de culto, siempre y cuando respeten el derecho del otro o de los otros. En las redes sociales hay comunidades virtuales, en las que usted con su derecho puede ejercer a una crítica o a la autocrítica virtual. No a la ofensa, no a la injuria, no a la calumnia, porque hay repercusiones que ya la vamos a ver casi en forma inmediata. La libertad telemática, ¿cuál es? Es el derecho que usted tiene a ingresar o a salir o a dejar de seguir a alguien, por ejemplo. El derecho a elección o de elección. Cuando usted pone me gusta, cuando usted elimina a alguien virtualmente, ese es su derecho. Nadie le puede obligar a que usted mantenga un contacto en forma obligatoria. Caería ya en una infracción de carácter penal. Y luego tenemos dentro de los derechos lo que se denominan las garantías. ¿Qué garantías? Garantías de protección se denominan, de protección virtual. ¿Cuáles son esas garantías de protección virtual? La garantía de protección de su imagen. Nadie puede afectar a su imagen. La garantía de agregar a su red social lo que a usted o usted bien pueda hacerlo, respetando ciertas normas de manera virtual. La garantía de proteger el honor,
garantía fundamental en las redes sociales. Nadie puede decirle que usted no es una persona proba, que usted es un delincuente, que usted ha cometido un delito, porque cae en una infracción penal. La garantía de proteger precisamente el nombre. Todos creo que nos hemos ganado el derecho al buen nombre, al buen apellido en la red social. Esto generalmente se da dentro de la política. Y digo, lo hemos hecho, lo hemos criticado, lo seguimos haciendo. Entonces un apellido se convierte en sinónimo de corrupción, de ladrón, de delincuente. Y obviamente el que afecte eso sin tener una base o una fuente cometería una infracción de carácter penal. Si es que nosotros tenemos la protección de esas garantías a través de la norma constitucional, la norma legal, no tenemos ningún tipo de problemas. Eso en cuanto a los derechos, libertades y garantías de manera virtual. Ahora, ¿qué pasa o quién puede afectar a esos derechos, a esas libertades, a esas garantías virtuales? Se ha hecho una clasificación, fundamentalmente, y muchas de las veces son los mismos familiares, primos, familiares en sí, tíos, hermanos, en fin. A veces entre padres, entre hijos, entre hijastros, afectan a través de las redes sociales al honor, al buen nombre, al poner en peligro a quien se encuentra al otro lado, al derecho del otro o de la otra. ¿Quién más afecta? Los amigos, en ese orden. Son los amigos o supuestos amigos, que a veces lo hacen, por eso uno de los principios fundamentales es la buena fe. Lo hacen de mala fe, para obtener con su comentario, con su meme, criterios de otros que le puedan afectar a la persona que se encuentra precisamente al otro lado de la red virtual. ¿Quién más? Desconocidos. Entre esos desconocidos están, entre comillas, los amigos virtuales, que nunca en su vida haya tomado un café con él, con ella. Son los desconocidos virtuales. Luego vienen los delincuentes virtuales, aquellos que lo hacen con la mens rea, con esa mente criminal de dañar y obtener algún beneficio de cualquier naturaleza, económico, sexual, laboral, social, de dañar la moral de la otra parte del otro que se encuentra precisamente en la red virtual. Y luego tenemos los delincuentes de internos que se denomina. Son aquellos que se encuentran en diversos centros de rehabilitación social, en las cárceles, y que desde ahí manejan perfiles falsos, desde ahí amenazan, chantajean, intimidan, desde ahí cometen cierto tipo de delitos que ya vamos a ver en forma inmediata. Obviamente, esos son los derechos, esas son las personas que pueden afectar en las redes sociales. Me preguntarán, ¿y los hackers? Precisamente están dentro de los delincuentes virtuales y cometen infracciones de carácter penal. Algunas obviamente no están tipificadas en nuestra legislación. Estamos mucho más lejos, por ejemplo, si vamos a la legislación de Holanda, de Suiza, de España inclusive. Nosotros estamos más o menos 15 años atrás en ese tipo de apreciación jurídica, constitucional y de protección virtual, como se denomina. Luego, ¿qué delitos se cometen a través de las redes sociales? Virtuales se denomina. Delitos virtuales. Recordemos que los delitos se clasifican en nuestro país en infracciones denominadas contravenciones, aquellas que son leves, que pueden afectar con una privación de libertad de 15 a 30 días, pero también con indemnizaciones por dañar el honor, la honra, la moral de ciertas personas a las que afecten virtualmente.
y se dividen en delitos, es decir, aquellos delitos que reciben o merecen una pena de libertad grave o muy grave. Vamos en forma inmediata a saber qué delitos se cometen. Los principales y fundamentales delitos que se cometen a través de manera virtual son afectación al honor, afectación al buen nombre, afectación a la moral. ¿Cuándo se cometen estos delitos? Cuando se ponen comentarios adversos en contra de la probidad de quien se encuentra en la red social en forma virtual. Estos delitos son contravenciones de acuerdo al artículo 159 del Código Orgánico Integral Penal y merecen una sanción privativa de la libertad, sí, hasta de 30 días, pero también unas indemnizaciones, ya vamos a ver, por daños, perjuicios, porque puede ser que a través de esa infracción penal le despidan de su trabajo a cierto ciudadano o ciudadana, que a través de esa infracción penal en la red social, en la red virtual, le desprestigien dentro de su seno familiar, dentro de su barrio, dentro de la sociedad. Especialmente se da esta situación con los políticos, aunque con ellos es diferente. Claro, cuando ya carecen de probidad, están procesados, obviamente hay términos que sí se los puede utilizar. Por ejemplo, el procesado, el investigado, porque están ahí, recopilados en la red social. Hay fuentes fidedignas de las que emanan. Hay otro tipo de delitos que se dan en las redes sociales. Las intimidaciones, amenazas y chantajes. ¿De quiénes? Como habíamos dicho, a veces de los mismos familiares, amigos, desconocidos, delincuentes virtuales o desde las cárceles, o inclusive de los hackers, a nivel nacional o internacional. Estos son los delitos informáticos para obtener datos de sus tarjetas de créditos, de los créditos, inclusive en las instituciones financieras, amenazas de sus exparejas, amenazas dentro del círculo en el que se venía desarrollando en el grupo artístico, de alguna banda, por ejemplo, artística. Le chantajean con subir una foto, con hacer conocer un audio, una imagen, que mal prestigien a quien está en la red social. Cuando sucede eso, se comete un delito que es privado de la libertad de 1 a 3 años, dependiendo del caso, de 3 a 5 años. Luego viene otro tipo de delitos que generalmente se dan, las estafas y las estafas masivas. Es cuando cierto tipo de ciudadanos, corporaciones, fundaciones, personas jurídicas, falsas personas jurídicas, ofrecen servicios, ofrecen bienes en venta, en cambio en transacción, pero son falsas y se hacen entregar, se hacen depositar, se hacen transferir dineros, inclusive intercambio de bienes, de artículos. Ese delito está tipificado específicamente en el artículo 186 del Código Orgánico Integral Penal, sancionado con penas de hasta 5 años, de hasta 7 a 10 años cuando es una estafa masiva, es decir, cuando hay más de 2 o 3 o 4 perjudicados, de 7 a 10 años. No es tan sencillo. Por ejemplo, una corporación o alguien que ofrece en venta algo y no lo realiza, comete estafa, porque se hace entregar bienes a su favor. Luego vienen otro tipo de delitos, como son ya los de seguimiento para un plagio, los de seguimiento para un secuestro. Por eso que es muy peligroso en las redes sociales poner su estatus económico, su estatus familiar, en donde estudian, qué estudian, en donde trabajan, porque los delincuentes, ellos que intervienen de manera virtual, investigan. Y obviamente empiezan a hacer ya, a materializar con el intercriminis,
y a darle seguimiento, le dan localización y proceden a veces a la privación en cuanto a secuestro o un plagio. Para obviamente ya cometer ese delito, a veces se da también el chantaje virtual, es decir, a través de los enamoramientos. Viene entonces ahí los delitos de carácter sexual. En manera virtual se da el delito de acoso sexual, con una frase, con una palabra que le ponga a la otra persona en la red social, ya comete ese tipo de delito de acoso sexual. Los delitos están tipificados en los artículos 168, 169, 170 y 171 del Código Orgánico Integral Penal, con penas graves hasta de 5 años, de 7, 10 años, hasta de 13 años. Hay ciudadanos en donde acosan sexualmente, y muchísimo más grave es cuando se dan con menores de edad. No se diga con niños, aunque ustedes no lo crean. Cuando un ciudadano acosa a través de cualquier red social, eso llega a información telemática hacia organismos internacionales como el FBI, por ejemplo, y ellos toman cartas en el asunto y comunican al Estado ecuatoriano a través de medios informáticos, y a su vez los organismos estatales inician operaciones básicas de inteligencia. Dan ubicación, dan seguimiento, hasta dar con los autores. Ahí vienen esos delitos de carácter sexual, de pedofilia, con niños y con niñas. Por eso es importante tener bien protegido a los niños, a los hijos, a los menores de edad. Siempre estar vigilante de aquello. También se dan amenazas y chantajes sexuales de parte de los maestros, de parte de los pastores, de parte de los curas, en general de aquellos que tienen superioridad o ejercen un poder sobre la presunta víctima. Hay otro tipo ya de delitos que van mucho más allá. Cuando a través de esa amenaza efectivizan con asesinar o terminar la vida de algún familiar, y se han dado muchos casos de un delito en contra de la integridad física. Cuando al salir, por ejemplo, de su casa, de su estudio, de su colegio, de la escuela, del lugar de trabajo, le sorprende ya el delincuente o la delincuente y proceden a hacer efectiva la amenaza, la intimidación, el chantaje. Luego el daño psicológico. Hay personas que no quieren denunciar y no denuncian y viven constantemente en ese daño psicológico, produciendo estrés, ansiedad, estrés postraumático, que dicho sea de paso ya es un delito de carácter psicológico. Muchas de las veces, de acuerdo a la práctica, son quienes están relacionados con dicho ciudadano o dicha ciudadana. ¿Qué pasa cuando se cometen esos tipos de delitos? Hay los delitos de carácter netamente informáticos, como el robo de la información, la utilización de su cuenta precisamente para afectarle. Hay que presentar, primero, cuando es en contra del honor, del buen nombre, eso es una contravención y hay que presentar una acusación particular, conocida también como querella, ante los jueces de contravención. Sortean y el juez conoce y en forma inmediata procede a dar una notificación a la persona o personas que hayan afectado su buen nombre, su honor. Hasta 3 días antes de la audiencia, usted tiene que anunciar las pruebas materiales, testimoniales. ¿Cuáles son esas pruebas? La materialización de los mensajes, de las fotografías, de los memes, es decir, de la prueba del WhatsApp, importantísimo. Luego testimonio, declaración de la persona afectada, de la víctima, de cuántos conocieren
la afectación al honor, al buen nombre de quienes observaron esa infracción en la red social. Comparecerán y obviamente la audiencia. En la audiencia se desarrolla prácticamente un juzgamiento. Se permite la palabra a los abogados técnicos de las partes procesales, y ese mismo día se emite una sentencia. Obviamente habrá que apelar ante la Corte Provincial de Justicia y ahí concluye, solo apelación. No hay casación en contravención. Luego, ¿qué pasa cuando hay delito? El delito se denuncia ante la Fiscalía. Amenaza, intimidación, chantaje, cuestión psicológica, por todo aquello que tenga que ver con el delito. Se denuncia ante la Fiscalía. Una denuncia no necesita la firma de abogado. Se presenta y va ante el fiscal, se sortea a la unidad que corresponda. Recordemos que a veces hay delitos de carácter internacional, transnacionales. Entonces la Fiscalía investiga y le pone a usted, a la presunta víctima, a veces en la protección de testigos, para dar con los responsables, porque cabe decir de paso, hay delitos internacionales como la trata de personas, delitos internacionales de terrorismo, delitos internacionales que afectan la seguridad de un Estado, delitos internacionales como es del narcotráfico, el lavado de dinero, el testaferrismo. A veces con amenaza le hacen que usted sea un testaferro, le depositan en su cuenta y luego le dicen: en tu cuenta hay dinero, me das o te asesinamos, te matamos, etc. Antes de concluir, precisamente, no se queden, denuncien. La Fiscalía algo hará. No siempre, no todo es malo. Para eso está la Fiscalía y buenos, excelentes fiscales en nuestro país. Excelentes fiscales. Denuncien, por favor. Si no tienen para un abogado técnico, vayan ante los abogados públicos, que sirven para algo, ¿no? Pero vayan donde los defensores públicos. No necesitan firma de abogado. Y tampoco ahora se requiere reconocer una denuncia. Claro está que si es una denuncia falsa, pagará daños y perjuicios. Por último, ¿qué conseguimos con esto? La reparación integral de los daños, indemnización de daños y perjuicios, y por supuesto la reparación del daño moral ocasionado. Muchas de las veces se efectiviza en dinero en efectivo por parte del victimario, pero también conseguimos la cárcel para ese delincuente virtual, la cárcel para ese familiar chantajeador, la cárcel para ese ex enamorado, ex novio, ex marido, ex mujer, la cárcel por afectar a esos derechos virtuales. Seguiremos dando charlas. No se olviden de suscribir en nuestro canal de YouTube, Peach and Greenland. Seguiremos en vivo, muchos temas en vivo. Saludos y abrazos, queridos hermanos.